Buenas noches, bienvenidos. El Señor le bendiga a todos. Esta noche vamos a tener un estudio muy bonito basado en Daniel 11, de los versículos 36 al 45. Su anfitrión, diácono Rafael Tobal, del Ministerio de Acción Positiva. Y para dar inicio a este estudio, vamos a tener a la tía Neti, que por favor nos lleves en oración. Tía Neti, por favor. Vamos a ponerlo en actitud de oración entonces. Amado Dios, Padre Celestial, en esta noche te damos la gracia ya por este momento que vamos a tener este estudio. Te pedimos que nos dé oído de escucha a cada uno de nosotros y que le dé sabiduría al que va a dirigir los mensajes, o sea, este estudio. También en esta noche también te vamos a presentar todas nuestras dificultades, pero también lo que queremos es decirte lo mucho que te amamos, mi buen Dios, y te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos que tú seas el centro de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a tener a la hermana Daisy, que nos va a leer en el capítulo 11 de Daniel, versículos 36 al 45. Por favor, tomen notas. Le doy lectura. Y el rey hará lo que quiera y se ensoberbecerá y se engreirá por encima de todos los dioses y proferirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que sea colmada la ira, porque la determinado se cumplirá. No respetará ni aun al Dios de sus padres, ni al deseo de las mujeres, no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se exaltará a sí mismo, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que su padre no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con ese Dios extraño combatirá las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo revocan y les repartirá la tierra como recompensa. Pero el tiempo del fin y el rey de Sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchos caerán, mas escaparán de sus manos. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón entenderán sus manos contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará la tierra de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. Amén, amén. Muy interesante esta lectura, señores, muy interesante. Entonces, estamos en el libro de Daniel y vemos que en estos versículos de 36 a 45, está hablando del anticristo y el tiempo del cumplimiento. En los últimos versículos de Daniel 11, aún están pendientes de cumplirse y se harán manifiesto la figura del anticristo en los tiempos del fin, ¿no? Vamos a ver los versículos, por ejemplo, los versículos 36 a 39, aunque habla de Antíoco, también dan detalles muy revelados sobre el anticristo que está por venir. Tanto Antíoco IV como el anticristo son líderes que se levantan en el espíritu de Satanás, porque en verdad son gente bien malvada, en rebelión
en contra de Dios. Dice, por ejemplo, en el versículo 36, dice, y el rey honra su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira. Entonces, vemos aquí que en verdad está hablando del rey Antíoco IV. Y también dice en el versículo 39, dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnable y comerá de honores a los que lo reconozcan, por precio repartirá la tierra. Pero usted sabe, como todo lo que sube baja, y vamos a ver que la caída de Antíoco, sí, eso lo vamos a ver en los versículos del capítulo 11, al final, Antíoco, del final de Antíoco, y todavía tuvo conflicto, dice, con Egipto, pero lo vencerá. Sin embargo, la profecía señala que no va a poder conquistar varias tierras, por ejemplo, la tierra de Edom, Moab y Amón. También dice en el versículo 43, extenderá su mano contra la tierra y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros y de la plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía los seguirán. Entonces ya está viendo que era un hombre bien malvado este rey, ¿verdad? También dice que aunque haya vencido a Egipto, Antíoco comenzó a tener derrota y terminó su reinado. Dice en Daniel 11, 44 y 45, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El fin de Antíoco llegó por la mano de Dios, es decir, todo que se levanta contra Dios, tarde o temprano va a caer. Dice que Dios lo castigó con una enfermedad extraña e incurable y nadie pudo ayudarlo, como dice la profecía del tiempo del fin. Y la mayoría de los teólogos señalan que la mayoría de las profecías del capítulo 11 se han cumplido, pero que en verdad se está refiriendo a los tiempos finales, se está refiriendo al anticristo, y que todavía eso está por venir. Y vamos a darle la oportunidad a alguien más, pues no quiero llegar tan profundo, para darle la oportunidad al ministro que explique más de esto, que es muy interesante, señores. Porque la Biblia, bueno, hay que tratar de interpretarla, porque si uno lo lee así ligeramente, no vamos a entenderlo. Si hay que escudriñarla y hacer investigaciones. Vamos a ver qué dice la sobrina Daphne. ¿Cómo pasó, Daphne? Bueno, y miren, pasó que los reyes se dejaban gobernar por dioses que no eran reales, por dioses que no eran como, que no era nuestro Dios. Y el rey del norte y el rey del sur querían atacar con todas sus tropas para acabar, o sea, porque no creían en el verdadero Dios, solamente creían en un Dios que no era el Dios en el cual todos nosotros creemos. Y el rey en su orgullo dice que el rey en su orgullo anteponderá por encima de los demás y atacará a nuestro Dios con palabras insolentes. Amén. Vamos a ver que la hermana Daisy nos diga cuándo pasó este evento. Esto pasó en los años 537 al 536 antes de Cristo. Oh. Ministro, ¿eso es correcto? Dígame. Cuñada, que lo diga más alto, por favor. No escucha porque están relajando ahí ustedes.
En los 537 y 536 antes de Cristo. La cuñada está 100% correcta. Dios pasará juicio. Que si pasará, muchacho, de que va a pasar juicio. Oye. Amén, amén, amén. Vamos a ver, preguntarle al hermano Eric, a ver si nos dice, aunque se estaba riendo un poco, ¿verdad? Díganos, hermano Eric, ¿dónde pasó esto? ¿Dónde pasó esto? Dígame. Babilonia. ¿Dónde? ¿Cómo que se En dice? Babilonia. Babilonia. No, pues es que el hombre conteste la pregunta, porque imagínate. No, pero eso fue lo que dije, Babilonia. Ah, ok, usted no hermano, está escuchó, bien, no pues. se preocupe. Vamos a ver lo que dice René, que por qué pasó esto, René. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó ya usted sabemos que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por pasó? qué pasó? Esto pasó porque, bueno, Daniel tuvo un sueño y vino un ángel y se lo reveló. Y aquí comenzó en el capítulo 10 y aquí ya el ángel está dando la interpretación y aquí está llegando a la etapa final y por eso fue que pasó. Él estuvo 21 días en oración y al principio hizo oración, como vimos en el capítulo 10. Un ángel, Dios lo envió a un ángel, pero vino el ángel, un ángel caído o demonio, que son ángeles todavía y poderosísimos, estaba peleando con ese ángel que Dios había mandado y duraron 21 días peleando. Y a los 21 días tuvo que venir el ángel Micael o Michael, que significa el que es como Dios. Y después de ahí pudo Michael pelear con el otro, y el otro ángel vino y le trajo la interpretación, y lo que hemos leído es la interpretación que Dios le dio a Daniel. Amén. Mira, vamos a continuar y vamos a dejar que la tía nos diga los personajes que están participando en esta historia. Tía Neti. Sí. Diríamos, tú sabes, como en ese capítulo 11, el personaje principal es Daniel. Y ya terminando el capítulo, seguimos, ¿verdad? Mirando que ahí habla de los reyes del sur, de los reyes del norte, y también habla también sobre de esos Dios que no son los, no habla del Dios verdadero, que del Dios de Abraham, diría, del Dios de nosotros, que Dios, sino de los dioses que ellos ponían toda su confianza, los reyes. Entonces, también en ese Dios de la fortaleza, que es el Dios de nosotros, ellos no tenían esa esperanza. Y también habla ahí que ofrecían oro, plata, piedra preciosa y objetos de gran valor, como tú ves, para ofrecerlo. Entonces habla también sobre la tierra, que también ellos la daban en recompensa, y que el rey del sur dice que seguía atacando al del norte con sus, ¿verdad? Y habla ahí de unos carros, de también de sus caballos y de numerosos barcos, y también de todo lo que los barcos que iban a atravesar por el país, como ellos le llamaban, el país de la belleza, que era Edom y Moab. Amén. Y también ahí habla sobre Egipto y también de Libia y de otro pueblo más. ¿Cuánto? Antes de entrar a la interpretación, yo quisiera que el ministro nos diga, porque estas profecías que ofrece la Biblia, ¿cuál es el propósito de Dios con sus ovejas, con nosotros, de dar esta profecía tan temprano en la Biblia? Es decir, ¿por qué es eso? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Porque todo fue inspirado por Dios. Vemos que esta gente, aunque por ejemplo Antíoco era un hombre muy,
malo, destructivo. Al fin y al cabo, oigan de qué murió. ¿De una qué? De una enfermedad incurable murió este hombre, ¿tú ves? Aunque era un hombre súper rico, súper poderoso, se levantó contra Dios y Dios lo destruyó prácticamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo, ministro, de que usted cree que Dios inspiró esta profecía? Hay Tan varios, temprano en hay varios variables por las cuales Dios hace esto. Uno, para comprobar la fidelidad de las Santas Escrituras, porque cuando eso se escribió, en ese entonces no hubiese ocurrido. Ahora esto es historia para nosotros, porque como yo le hubiese indicado, del capítulo 15 hasta el 25 por ahí, o 26 o 35, ocurren 135 profecías que se cumplieron, que para detallarla cada uno nos cogería quizás un mes estudiándola. Entonces, la veracidad de las Sagradas Perdón, ministro, Escrituras, 3 quiere decir del versículo 15 al 35. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Esa es una. Dos, la Sagrada Escritura dice que Dios no va a hacer nada que no le deje saber a su profeta. Entonces, hay hombres y mujeres de Dios que están interesados en saber cuándo viene el tiempo del fin. En el capítulo 24 de Mateo, los discípulos le preguntaron esa misma pregunta al Señor Jesús. Señor, y dinos cuándo vendrá el fin. Y él empieza a detallar cómo va a ser y por qué. Yo le exhorto a cada uno de ustedes que se vean el capítulo 24 para tener una descripción más allanada de lo que es el fin de acuerdo a nuestro Salvador y Jesucristo. Y una cosa muy importante que él dice allí, que ahí se han perdido muchos hombres y mujeres. Jesús dice que la hora y el día ni él la sabe. Oigan esto, ni él la sabe, nada más Dios. Entonces, a veces yo cuando discurso con algunos compañeros de otra denominación, le digo, pero ¿cómo te van a decir que Jesucristo es Dios si él mismo está diciendo que él no sabe eso? Que eso nada más lo sabe Dios, la hora y el tiempo. Entonces, a veces yo no sé por qué la gente se complica cuando la Sagrada Escritura es tan clara, pero anyway, ese no es el punto de hoy, pero hasta ese punto da Jesucristo, que el día y la hora ni él la sabe, solamente Dios. Entonces, cada hombre o cada mujer que se pone a dar datos de que el fin va a llegar, como hubo uno los otros días que dijo eso y ya está enterrado, dice la Sagrada Escritura que si hubiese profeta entre ustedes que profetizara y no se cumpliera lo que ha dicho, ese no es profeta de Dios. Entonces, eso lo hicieron los hermanos adventistas en el 1848, que en ese entonces no se llamaban adventistas, los hermanos testigos de Jehová, que los fundadores nacen de ahí y se esparcen a tres, los testigos de Jehová. 1844. Sí, en el 1844, que hacen una predicción que llegaba a Jesucristo y cuando no pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Estos son profecías para lo que nos gusta. Además, Dios lo que quiere dar es su supremacía, ¿sabe? Dejarle saber al hombre que Dios es supremo y está antes y después y estará para siempre. Entonces, yo quiero hacer un pequeño comentario en el sentido de que muchas personas no le dan importancia al Viejo Testamento, pero nosotros hemos visto, si usted escudriña las Escrituras y pone atención, se da cuenta que Jesucristo vino a añadir y vino a amplificar el Viejo Testamento. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Si usted va a Ezequiel 34, usted la encuentra allí, que es la base de eso. Y eso está a miles de años atrás. Y también vemos que este libro de Daniel, el capítulo 11, específicamente, está conectado con Apocalipsis. Hay una estrecha relación. Zacarías 14 también. Entonces vemos Daniel que 7. Jesucristo vino a enfatizar, a amplificar y el Viejo Testamento. Entonces, por eso es importante que la gente no piensa, no, que no es importante, que solamente es el Nuevo Testamento. De ahí es que viene todo, en verdad. Y usted escudriña la Escritura con detalles. Vamos a permitirle, darle la oportunidad al primo Baldo para que él nos dé la interpretación de qué le ha entendido, qué está ocurriendo aquí, primo Baldo. Ok. Bueno, primeramente dice que Daniel tuvo un sueño y la interpretación dice que el rey
hará todo a su voluntad. Es decir, que ella hacía todo lo que él entendía que menos la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Porque dice también que en el fin del mundo vendrá que el rey del sur y el rey del norte entrará, inundará la tierra y después la tierra va a volver a nacer de nuevo. Entonces, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad que sí? De que hay que hacer la voluntad de Dios. Él no hacía la voluntad de Dios, pero en el fin del mundo, Dios va a llegar y no va a rendir cuenta, ¿verdad que sí? Amén, Entonces, amén. el que esté con él se va con él, y el que no esté con él se va al infierno. Eso es lo que yo entiendo. Amén, amén. Vamos a darle la oportunidad al ministro para que él nos explique el concepto del anticristo. Porque es Claro, importante que claro. este es el concepto del anticristo. Porque no, si usted lo lee así directamente, no vamos a entender eso. Por eso que usted tiene que interpretar y escudriñar y leer algunos teólogos que tienen diferentes teorías de lo que significa este capítulo, pero en verdad está hablando del anticristo. Ok. Bueno, muy buena noche una vez más. Darle la gracia al diácono Rafael, que toma su tiempo para prepararse, a cada uno de ustedes de la audiencia, no solamente que están ahora con nosotros, pero en el canal de YouTube también. Bueno, voy a definir la palabra anticristo porque Eri me preguntó qué significa eso. Anticristo es uno que se opone a todo lo que es la cosa de Dios o a Cristo. Toda la fe, la enseñanza, todo lo contrario. En contra de Cristo. Exacto, en contra de Cristo. Eso sería un anticristo. Entonces, en el tiempo venidero, la palabra dice que se levantará un gran hombre que va a engañar hasta alguno de los santos, dice. Y este hombre va a ser un poderío y va a consonar el poder a su alrededor y va a engañar a Israel y va a tener una falsa paz con Israel, pero después lo va a invadir. Es bueno notar que en esta descripción que estábamos leyendo del capítulo 11, se está hablando de Antíoco Epifanes IV como un prototipo de anticristo, ¿verdad? Pero hay descripciones en esta misma escritura que no se le pueden añadir a él, como la religión. Él no era un hombre religioso, sino era un hombre súper pagano, que se va a oponer a los deseos de las mujeres, que se puede interpretar de dos formas, o que no va a querer que las mujeres den a luz, que eso está en una maquinaria hace años ya para el control de la población, o que quizá no le van a gustar las mujeres per se, o que eso también está en nuestra sociedad hoy en día. Pero este hombre va a consonar todo el poderío y todo, y se van a juntar unos reyes en Israel que van a pelear contra él, pero después, por fuerza diabólica, esos mismos reyes se unen al anticristo en contra de Israel. Y esta guerra que se describe, que hay que estudiar, miren, para entender eso hay que estudiar el capítulo de Revelación 17, el capítulo de Revelación 13, Ezequiel 14, Daniel 7, Daniel 9, porque esto es una consolidación de todo lo dicho ahí. Entonces, para dar una descripción completa hay que estudiar todos esos capítulos, pero en esencia lo que va a suceder es esto. Entonces, el anticristo talito va a destruir a Israel. Esa guerra es tan grande, como le he dicho a ustedes, que la profecía dice que Israel va a durar 7 años enterrando sus muertos. Eso no van a ser unos tiempos buenos. Yo estimo, en mi humilde estimación con el estudio etimológico de la palabra y lo que yo he aprendido, yo estimo que esto va a comenzar 217 años de ahora. Y ustedes dirán, ¿de dónde se sacó el ministro esto? Bueno, porque Dios tiene un calendario que es el calendario hebreo y estamos en el 783 años. Faltan de 217 años para que comience el año 6000, que para mí ahí es que va a comenzar el milenio. Para mí, estoy diciendo, no lo tomen, por eso es una interpretación humildemente de mi parte. Ahora, la gloria y la honra sea para Dios. Yo no quiero estar cuando eso llegue, hermano, porque ahí se va a sufrir la gente. Este hombre este tipo va a canalizar todo el poder. Oiga, pero no nada más eso, él va a prohibir que se adore a Dios. Solo cristianos en ese momento que quede van a sufrir.
Pero la palabra es tan buena y tan bella que dice exactamente dónde va a llegar Jesús. Dice que con los 2 pies va a llegar al monte del Olivo. Oigan eso, así mismo dice la palabra. Zacarías 14:2. Y que se va a dividir aquella tierra así. Y el Jesucristo va a vencer al anticristo y a los ejércitos del mundo y va a liberar a Israel. Y se va a establecer el milenio. Eso en esencia es un resumen de lo que está diciendo aquí, pero como les he comentado, esto hay que estudiar a Ezequiel 14, hay que estudiar Revelación 13, Revelación 17, capítulo 21 también de Revelación, cuando ya se destruye a Satanás, que se destruye claramente, que dice que lo que fue echado al lago de fuego, que significa la muerte. Entonces, nada, yo le insto que sigan estudiando, que se llenen de la palabra de Dios. Y es verdad, la pregunta del diácono es muy propensa. ¿Por qué? Pero es por la supremacía de Dios, para Dios demostrar que Él conoce lo que viene y lo que va, que Él es supremo ante nosotros. Ese es lo principal, y para que nosotros tengamos fe y esperanza, porque a lo último seremos librados de todo este mal, dice la palabra. Gracias, diácono, señor René. No, que una preguntita al ministro. Ministro, ¿qué va a pasar con los hermanos musulmanes que ellos son tan devotos a adorar a Dios? Ellos son bien disciplinados cuando viene la adoración de Dios. ¿Van a ser ellos perseguidos también? Bueno, Dios conoce los corazones y la mente de cada creyente. Por eso es que cuando alguien le pregunte a ustedes, ¿quién va a ser salvo? No haga el error de decir, usted puede decir, el único que da salvación es Jesucristo. Lo único que nosotros podemos decir es, sí, la Biblia sí indica los parámetros para llegar a la salvación. Entonces, ¿qué va a pasar con esos hermanos? Los que sean y sigan a Dios van a hacer justicia y van a estar con Dios. Los que no, se dice claramente que ellos van a pelear contra el pueblo de Israel. Entonces, si eso es así, ellos van a ser destruidos por el Mesías. Pero los que tengan la justicia y el amor de Cristo en su corazón no van a hacerlo y se van a tener de luchar. Y quizás van a morir, pero van a morir en la fe, con lo cual son herederos de la vida eterna. Con eso concluyo mi sumario, señor diácono. Eso es una cosa muy complicada, pero yo creo que lo explicamos de una forma simplística para que la persona común lo pueda entender. Pues No sé si la audiencia quizá tenga alguna pregunta, preocupación o comentario en este momento. Sería bueno. Yo quiero hacerle una exhortación a los participantes, y es que en su propio tiempo, que tomen un tiempecito y lean estos capítulos y hagan algunas investigaciones, porque como le estaba explicando, estos son capítulos muy interesantes, pero no lo vamos a entender solamente por leer el capítulo. Tenemos que investigar y a ver las interpretaciones. Hay diferentes interpretaciones ahí afuera, pero usted busca la que sea más certera. Pero es importante que escudriñemos y leer este material en su propio tiempo, como le dije. Si hay alguna pregunta, si no, vamos a concluir. Ok, René, vamos, René. No, que esto no, rápidamente, el versículo 45 nos da una idea dónde este anticristo plantará su base, porque dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Claro, el monte glorioso y santo, claro, es Jerusalén, que ahí es que va a venir Jesucristo. En esa área es que este anticristo, que va a ser un hombre y no se sabe si va a ser homosexual o lo que sea, pero ahí es que él va a plantar alrededor de esa tierra su palacio y ahí va a engañar a todo el mundo. Permítame compartir con la audiencia que yo he estado allí en los Montes de los Olivos, una tierra que tiene mucho pino y natural, una tierra donde crecen animales, pero no hay nada especial allí. Pero yo tuve el placer de estar allá en Israel y ver eso, que fue lo que más me gustó, que cuando hace Jesucristo la caminata como de 1 milla hacia el templo, cuando llegas al templo. Entonces, muy interesante. Pude estar allí, entonces ya me imagino yo cuando llegue el Mesías ahí, que se plantará con sus 2 pies, dice que se va a abrir
la tierra para un lado y el otro. Y claro, dice Primo, la Sagrada Escritura, por eso va a ser después del milenio, de 1000 años, que van a haber tierras nuevas y nuevos cielos. La tierra va a ser modificada. Muchas personas creen que los humanos se van para el cielo. Eso no es la enseñanza bíblica. No. Nosotros vamos a vivir acá. Dios creó esta tierra, Él dice, para que fuera habitada por nosotros. Lo que la palabra dice, que cuando Jesucristo venga, muchos de nosotros vamos a ser levantados para encontrarnos con Él en el cielo, pero dice que Él viene para la tierra. Entonces, se da una mala interpretación a veces a las Sagradas Escrituras, creyendo que es aquí que vamos a vivir, según las Sagradas Escrituras. Sí. Bueno, quería anunciarle que para el próximo miércoles vamos a tener el capítulo 12, que también es súper interesante, de Daniel, y solamente tenemos aquí 13 versículos. Vamos a ver si podemos tal vez tomar más tiempo y tratar de resumir todo esto en el próximo estudio. Tomen su tiempo, léanse este capítulo y hagan sus averiguaciones para que tengamos una buena discusión el próximo miércoles. Ministro. Sí, señor diácono, si usted me permite, a mí me gustaría hacer la oración de clausura y también pedirle tanto a mi tía que nos mantengan, especialmente a ti y a mí, en oración, porque siempre los líderes, si usted no es un hombre del mundo, si usted quiere servirle a Dios de verdad, si usted no está en esto por dinero, por mujeres, el hombre de Dios va a estar bajo ataque, o la mujer de Dios. La tía sabe muy bien de eso porque ella ha vivido eso en carne propia. Entonces, siempre en sus oraciones, aunque mucha gente lo hace desde ya, siempre incluyan a mí, incluyan al diácono, porque siempre hay mucho ataque contra uno y a veces viene de la persona cercana y ustedes no, por la mayoría de las personas no sabe esto. Entonces, quiero pedirle eso para que nos ayuden a orar juntos. Dicho esto, me gustaría que inclinemos nuestros rostros hacia Dios para levantar una plegaria. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por este momento, Padre. Te pedimos, Señor, especialmente que bendiga al diácono que se prepara cada miércoles, Señor, que él toma su tiempo para expresar y estudiar tu Sagrada Escritura y para compartir con nosotros y para enviarle mensaje a los hermanos. Te pido, Señor, que bendiga a cada uno de los participantes, desde mi cuñada Nina, a mi tía Netias, a la sobrina, al primo Baldo, a Eric, a René, y a cada uno de los hermanos que van a ser tocados por tu Sagrada Escritura, que necesitan oír de tu mensaje por medio a la social media, Señor. Yo te pido muchas bendiciones y salud, Padre, para Olguita, la madre del primo Baldo. Te pido salud, sanación, Señor, para mi tía Neti, Padre. Entendimiento y conocimiento para esa niña que está empezando a conocerte a ti, Señor. Amén. Que no se desvíe, que fije su mente en ti, porque aquí es que hay vida y vida en abundancia. Señor, te doy gracias por mi hogar. Te pido una bendición, Padre, y te doy la gracia total por todas las cosas que nos da, a pesar que no nos merecemos nada. En el nombre y la sangre gemidora de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy buenas noches, hermano Baldo, primo, que Dios me lo cuide, tía. Un beso. Rafa. Bye, prima. Que Dios me lo cuide mucho. Eri se está barriendo, pero no le tomen eso en cuenta, oye.